todos y bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para plantearos una lista de juegos recomendados para comenzar. ¿Y por qué hacemos esto ahora? Bueno, básicamente por dos razones principales. Una, por renovar y actualizar este tipo de listas. Y en segundo lugar, porque hace muy poquitas semanas, estábamos inmersos en la Navidad, pues en la Nochebuena, en la Noche de Reyes, se regalan muchos juegos de mesa. Hemos visto recientemente por informes de las tiendas de juegos de mesa que una vez más Catán ha sido un éxito de ventas para los regalos navideños, para los regalos de Reyes. Está claro que seguramente en estas Navidades ha dado comienzo la formación de nuevas ludotecas y seguramente estos días estarán buscando información. Así que para todas esas personas que comienzan, porque muchas veces los canales nos centramos en las novedades, comentamos lo último que ha salido, incluso comentamos las cosas que van a salir en unos días o en pocas semanas, hablamos sobre los juegos que más esperamos en el año y nos olvidamos de que hay mucha gente que está comenzando. Bueno, pues por estas razones hoy vamos a presentar este vídeo. Como en otras ocasiones, en otros de nuestros tops, lo que vamos a hacer es hablaros de 12 juegos, como hacemos también en el top de mejores juegos del año. Vamos a hablar de un total de 12 juegos de mesa. En este caso no lo vamos a hacer por orden de preferencia, porque todos los vamos a recomendar para la gente que se inicia en esta afición. Y hemos decidido hacerlo por orden alfabético. Hay algún juego incluso de este año 2024, algunos del 2023, otros del 2022, juegos más o menos recientes para no recurrir exclusivamente a los clásicos que siempre se mencionan. Pero evidentemente sí hemos querido incluir al menos uno de los grandes clásicos porque pensamos que no debe de faltar en ninguna ludoteca, en cualquiera de sus modalidades y en cualquiera de sus cajas. Y nuestra primera recomendación es Carcassonne. Será el único juego de los grandes clásicos que aparecerá en estas recomendaciones, pero para nosotros es inevitable porque es un juego que se mantiene joven, por decirlo de alguna manera. Veis ahí que es un juego del 2000, tiene una buena calificación en la BGG y veis el peso, el weight que pone ahí, de 1,90 sobre 5, es la clasificación de dureza, de la dificultad que puede entrañar no jugar al juego, sino introducirse en el juego y dominarlo. Dominar el juego puede ser más o menos difícil, nos puede llevar más o menos tiempo porque puede tener un mayor número de reglas, mini reglas, cosas que tener en cuenta y se puede hacer más complejo un juego que otro por todo eso que tenemos que aprender y dominar. Para esta clasificación de juegos recomendados para iniciar, lo que hemos buscado son juegos que ese peso, que esa dureza, que esa dificultad de adentrarse y dominar el juego sea pequeña, que esté por debajo de 2,5 sobre 5 y en concreto hemos buscado juegos que no pasen en su dureza, en su peso, en la BGG de 2,25, que estén todos por debajo de 2,25 y así entendemos que son juegos que van a ser asequibles para cualquier persona, incluso que se inicie desde cero. Y este Carcassonne pues tiene 1,90. Ese 1,90, ya os digo, todos los juegos que estén por debajo de 2 son juegos facilísimos de entender, de hacerse con ellos e incluso de dominar prácticamente desde la primera partida. Y hemos ampliado un poquito hasta el 2,25, que no supone incrementar la dificultad de estos juegos. Ya veis, la edad recomendada, incluso por la comunidad de la BGG, a partir de 8 años. Juego sencillo. Permite 2 a 5 jugadores, tiene multitud de expansiones y esa juventud que decíamos de los juegos porque en estos días Devir ha publicado pues, nuevas expansiones, mini expansiones, de las que os hablábamos en un vídeo muy reciente en nuestro canal, podéis encontrarlo, ahí lo estáis viendo de fondo, esa novedad de Carcassonne con esas mini expansiones, se ve en el fondo que tenemos con la pantalla de nuestro canal. Pero ya veis, es un juego sencillo, que evidentemente con el paso del tiempo, en el ranking general de la BGG está en el puesto 215 ya, porque las novedades mandan y van relegando otros puestos a los juegos clásicos, pero es un juego que tiene 124.000 votos en la BGG. También tenemos un vídeo que podéis ver con el top de los juegos más votados de la BGG. Pues os recomendamos que veáis ese vídeo, a lo mejor os lleváis alguna sorpresa.
Lo tenéis disponible entre los primeros vídeos de nuestro canal. Sabéis que en el buscador del canal podéis buscar el nombre de cualquier juego, a ver si tenemos algún tutorial, algún unboxing o algún comentario sobre ese juego. Pero en este caso, pues de Carcassonne, como os decía, tenéis ese vídeo de las últimas expansiones de Devir y el vídeo en el que hablamos de los juegos más votados, porque con estos 124.000 votos es uno de los juegos más votados en la BGG. Y ya sabéis, Carcassonne es un juego de colocación de losetas. Vamos a ir colocando losetas y vamos a ir conformando un tablero. Vamos a tener cada uno unos meeples de un color, como aparecen ahí, y vamos conformando entre todos, es un juego competitivo, vamos conformando entre todos las losetas. Al colocar una loseta tenemos la opción de colocar un meeple en esa loseta y va a haber diferentes elementos en la loseta que nos pueden dar puntos. Pues las ciudades que se van conformando, aquí veis en el plano más cercano de la foto, pues una ciudad amurallada, que tiene una serie de escudos que también van a dar puntos. Veis algunos meeples que están colocados en caminos, un poquito más al fondo. Los caminos también van a dar puntos cuando esos caminos se cierren, porque llegan a ciudades, porque llegan a una encrucijada. Veis también aquí el meeple rojo del primer plano a la izquierda que está puesto encima de un edificio que es un monasterio. Estar colocado encima de los monasterios también nos va a dar puntos cuando esos monasterios se rodeen de losetas. En resumen, vamos colocando losetas y vamos a tener diferentes maneras de puntuar colocando a nuestros meeples encima de esas losetas. Algunos meeples puede que queden ahí movilizados hasta el final de la partida porque no se complete su zona, porque su misión será estar ahí hasta el final de la partida. Además, las diferentes expansiones traen diferentes formas de jugar. Es un juego muy variable, muy rejugable. Y en otras ocasiones vamos consiguiendo puntuaciones y vamos recuperando los meeples porque las puntuaciones son instantáneas y puede haber otras al final de la partida. Bueno, pues un juego que es muy sencillo y muy recomendable para introducirse en los juegos de mesa. Y avanzamos y lo vamos a hacer con otro juego de losetas, y continuamos el camino del abecedario y después de Carcassonne pues nos llega Cascadia, uno de los juegos ligeros, ya veis, 1,83 sobre 5 en la dureza de la BGG, a partir de 8 o 10 años, de 1 a 4 jugadores, unos 30-45 minutos por partida. Y fijaros, arriba de todo, al lado de la imagen del juego, tenemos que en el ranking de todos los juegos de cualquier tipo en la BGG está en el número 44 de todos los juegos que se han publicado a nivel internacional. El número 44, eso es una barbaridad. Está en el puesto número 1 en abstractos, con lo que nosotros no estamos muy de acuerdo. Es un buen juego abstracto y tiene que estar arriba, pero no el 1, en nuestra opinión. Para otras personas sí debe estar en ese puesto 1. Y como juego familiar está en el puesto número 6. Ya veis, ahora mismo este juego está ahí en los primeros puestos. Ya veis la nota, un 8 de puntuación. Un juego del 2021, es decir, sale 21 años después del Carcassonne. 35.000 votos. Bueno, es un juego que tiene mucho éxito actualmente. Y es un juego también de losetas. Aquí veis esas losetas que en lugar de ser cuadradas como el Carcassonne son hexagonales. Veis esa bolsa de fichas con la fauna y esas cartas que nos dan los patrones, porque al final es un juego de conformar patrones, pero si lo pensamos viendo la cuestión general, es un juego que replica realmente pues, la idea de Carcassonne también. Es decir, no podemos negar que replica la idea de Carcassonne. Vamos a conformar un tablero con losetas, pero en este caso, en lugar de ser un tablero general para todos los jugadores, cada uno de los jugadores va a conformar su tablero personal con las losetas. Esta imagen que veis en el primer plano, donde hay dos grupos de losetas, el de la izquierda y el de la derecha, serían los grupos de cada uno de los jugadores que van conformando esos grupos de losetas. Veis que debajo de las cartas aparece una loseta y una ficha de fauna, porque en este juego lo que vamos robando, así como en Carcassonne robamos las losetas sin saber qué loseta es, porque están boca abajo, en Cascadia robamos las losetas sabiendo lo que son, pero estamos obligados a llevarnos la loseta y la ficha de fauna. Con unas fichas especiales que veis aquí debajo de los grupos de losetas que están conformados, esas pequeñas fichas redonditas tienen como unas piñas en el centro dibujadas y esas fichas nos van a dar puntos al final de la partida, las que tengamos, pero podemos utilizarlas durante la partida para romper la regla general de tener que robar una loseta y una ficha de fauna que están emparejadas y de esa manera podríamos robar una loseta
y una ficha de fauna que no estén emparejadas. Por ejemplo, de esas 4 que están debajo de las cartas, podríamos coger la loseta de la izquierda y la ficha de fauna de color rosado que está a la derecha con el salmón. Podríamos robarlas sin estar emparejadas. Pero al final, pensar que es la misma idea que Carcassonne. Yo robo losetas para formar mi tablero. Al hacerlo, tengo que formar grupos. En Carcassonne formaba caminos, ponía un monasterio, lo rodeaba de losetas, ponía una ciudad, tenía que cerrarla. ¿Aquí qué tengo que hacer? Al robar las losetas tengo que ir conformando hábitats. ¿Veis que hay en las losetas zonas que están emparejadas por tipo? Bosque, pradera, humedales, zonas de agua, de montañas. Tengo que ir emparejando las losetas, igual que hacía en Carcassonne. Y en lugar de colocar los meeples, lo que voy a colocar son esas fichas de fauna encima, siguiendo unos patrones de colocación que me los van a dar las cartas. En Carcassonne, los patrones de colocación me lo daban las instrucciones, y eran siempre los mismos. Y aquí los patrones de colocación me los van a dar las cartas. Y esas cartas hay varias de cada tipo, porque por cada animal hay una carta que me va a decir cómo me van a puntuar las fichas de fauna según del tipo de animal, según estén colocadas en mi tablero de losetas. Y esas cartas que veis arriba, que hay 5, una por cada tipo de animal, hay varias cartas por cada animal y se puede variar en la partida. Y hay unas más fáciles, hay otras más difíciles, e incluso hay alguna carta que se recomienda para las primeras partidas, que facilitan todavía mucho más introducirse en el juego. Cascadia va a traer muy pronto su expansión Cascadia Landmarks. Aquí veis, va a traernos una serie de componentes para ampliar el juego, para tener otras formas de puntuar, va a traer esas pequeñas cartitas que veis en la parte superior, encima de las cartas que ya hemos visto antes, que va a traer nuevas cartas. Hay unas cartas pequeñas que nos van a traer otra manera de puntuar según cómo vamos conformando nuestro tablero, y va a tener alguna nueva mecánica, algún nuevo elemento, y que va seguro a ser un éxito de ventas, porque Cascadia se ha vendido muchísimo. Es un juego que está muy bien, un juego sencillo, un juego básico, fondo de armario de ludoteca. Y vamos a continuar proponiéndoos ideas para comenzar vuestra ludoteca. Y lo vamos a hacer con un juego muy reciente, tan reciente como que es de este año 2024 en su edición en español que trajo Asmodee. Y estamos hablando de Coffee Rush, que también podéis buscarlo en nuestro canal. Es un juego del 2023 que llega a España a principios del 2024. Llegó a tiempo para la Noche de Reyes, en algunas tiendas al menos, llegó a tiempo para la Noche de Reyes, salió en la primera semana de enero. Es un juego de 2 a 4 jugadores, unos 30 minutos de juego, y ya veis el grado de dificultad de acceso al juego, 1,73 sobre 5, muy sencillo. Ya veis el color verde, cuando veáis los puntos que valoran la dificultad para hacerse con el juego, los veáis en color verde, estamos hablando de un juego sencillo, de accesible para todos los públicos, a partir de 8 años, ya veis. Vamos a ser baristas, vamos a tener una cafetería, y el juego ha tenido una buena repercusión que ha hecho que ya se ha anunciado la expansión para este juego. Ya veis aquí los componentes del juego. Ese tablero central con esa cuadrícula es donde vamos a conseguir los ingredientes para los cafés y los tés que nos van a pedir nuestros clientes. Veis rodeando, haciendo una L, por la izquierda de ese tablero de cuadrícula, veis las cartas de las bebidas, los cafés que nos van a pedir los clientes, que a la derecha tienen una serie de ingredientes que se replican en ese tablero de cuadrícula. Encima del tablero de cuadrícula, debajo de la caja, veis los camareros por colores, que van a ser de cada uno de los jugadores, y unas losetas que se van a colocar en los tableros de jugador, que veis que están entre la caja de la derecha y el tablero de cuadrícula. Veis unas líneas de color azul, amarilla, verde, roja, y vemos encima de todo el tablero con el lateral rojo. Ese es el tablero de uno de los jugadores, y veis que hay 4 espacios cuadrados para colocar las losetas que tenemos encima, ahí debajo de nuestros camareros. Esas losetas cuadradas se van a colocar en los tableros individuales y van a representar mejoras de nuestra cafetería. Esas mejoras de nuestra cafetería nos van a permitir trabajar de forma más ágil y nos van a dar habilidades para ese tablero central de ingredientes, nos van a dar habilidades para conseguir de manera más rápida ingredientes, y además esas mejoras de nuestra cafetería también nos van a dar puntos al final de la partida. En la caja a la derecha ya veis las tazas de café, ya veis ahí todas esas tazas, 12 tazas, porque cada uno de los jugadores tiene que tener 3 tazas por jugador, 4 jugadores, vienen 12 tazas.
de café y luego todos los ingredientes que veis ahí a la derecha, donde va a estar pues, los granos de café, el chocolate, el caramelo, las hojas de té, el agua, los cubitos de hielo, todo perfectamente detallado y hecho en un juego que de producción está muy bien. Vamos a tener que atender los pedidos en esos tableros individuales. Los pedidos se van a ir desplazando, nos van a ir entrando los pedidos. Aquí lo veis, aquí tenemos el tablero del jugador azul. Y a la derecha vemos esas cartas de pedido que van a ir entrando, de 1, 2, 3, 4 en las diferentes posiciones, van a entrar desde la posición 1 superior y van a ir bajando según van pasando los turnos. Si llegan abajo de todo y por entre comillas se caen de nuestro tablero, no hemos podido atender a los clientes y vamos a tener una penalización. El primero que acumule 5 penalizaciones, 5 pedidos no atendidos, provoca el final de la partida. Por eso son partidas ágiles, partidas rápidas. Porque además lo que va a suceder es que cuando los otros jugadores van completando pedidos, a nosotros nos van a entrar una carta de pedido por cada pedido que completa uno de los jugadores que hay a nuestro lado. Y en partidas a 2 jugadores, como desaparecen el resto de jugadores y hay menos gente haciendo pedidos, de forma automática, al final de cada uno de nuestros turnos, en nuestra línea 1 nos va a entrar un pedido añadido, independientemente de que nuestro contrincante pueda también cumplir pedidos y así nos van entrando. Van a ir descendiendo, como decíamos, en cada turno. Si los perdemos, vamos penalizando. Y al final se puntuarán los pedidos que hemos completado, restaremos los que no hemos completado y sumaremos las mejoras de cafetería que hayamos conseguido. Ahí veis las tazas, veis las bebidas que tienen los ingredientes a la derecha y vamos a tener que cumplimentar al final de nuestro turno metiendo los ingredientes en las tazas. No vamos a poder tener una reserva personal de ingredientes, así que vamos a tener que jugar siempre con los ingredientes que obtenemos en nuestro turno. Tenemos que colocarlos inmediatamente en las tazas. Si alguno no nos interesa porque no vamos a poder cumplir un pedido, vamos a tener que devolverlo a la reserva general. Por lo tanto, en cada uno de nuestros turnos, como máximo, solo vamos a poder cumplir 3 pedidos. Y así va a ir funcionando el juego y veis que algunas de las cartas tienen encima una banda amarilla que pone especialidad o pedido especial. Eso nos va a dar unas fichas de rapidez que nos van a permitir tener también alguna ventaja durante la partida. Pero ya veis qué presentación, qué presencia tiene el juego, es espectacular, es un juego asequible relativamente, no es muy caro, por la producción que tiene. No es un filler al uso, pero es un juego muy rápido, de reglas sencillas, o sea que podría ser un filler deluxe que edita Maldito Games y que la relación precio-producto de este juego es muy buena. Y además es un juego también asequible. Fábricas fantásticas, está rozando ese límite que nos planteamos del 2,25 de dureza en la BGG. Ya veis que mantiene ese verde en los números, es decir, no hay problema, es un juego asequible. La comunidad piensa que a partir de 10 años se puede enfrentar este juego con partidas entre 45 y 60 minutos de 1 a 5 jugadores, y a la comunidad lo que más le gusta son jugar partidas a 3. Es un juego en el que vamos a tener que competir con los otros jugadores para construir una red de fábricas eficiente. Hay que gestionar los edificios que vamos consiguiendo y los trabajadores que vamos utilizando, que al final los trabajadores van a ser nuestros dados. Hay como unos 30 edificios diferentes, se pueden combar acciones, hay que construir fábricas, hay que construir también monumentos que nos van a dar puntuación. Debajo de la caja, que tenemos como 2 filas de cartas, la superior son los especialistas que nos van a dar habilidades para nuestro turno. Vamos a tener que pagar por esas cartas. Y luego debajo veis las cartas de edificios, de fábricas, de monumentos. Las cartas se van pagando con otras cartas. Y allá a la derecha veis el metal y la energía. Arriba el metal, abajo la energía, que son los recursos del juego que podemos ir consiguiendo para ir pagando nuestras acciones y para ir también consiguiendo cartas y bueno, ir avanzando en el juego. Veis aquí en el primer plano los dados. Ese va a ser nuestra oficina central, donde vamos a poder conseguir, en el primer tramo azul, vamos a poder conseguir cartas. En el tramo intermedio vamos a poder conseguir el recurso de energía y en el tramo inferior vamos a poder conseguir el recurso de metal. Con todo eso vamos a tener que ir comprando nuevas cartas, bajando esas cartas. Las cartas nos pueden permitir además colocar los dados para realizar acciones. Las cartas nos van a dar los puntos al final de la partida. Asequible en precio y que además cuenta con expansiones muy interesantes. Hay una de ellas que se llama Fábricas Fantásticas Manufacciones, que creo que es imprescindible. Incrementa un tercer recurso
que son como, creo que se llamaban las vitaminas, literalmente, y que lo que nos van a permitir es variar el número de los dados, porque claro, en cada turno vamos a tirar los dados, como veis hay unos dados del color del jugador, y luego veis unos dados como blancos, ¿no? Esos dados son generales y son dados que vamos a conseguir por habilidades de las cartas o de los especialistas que tenemos arriba, y nos pueden conceder dados de los generales que nos van a aumentar el número de dados que podemos tirar en cada partida, o sea, perdón, en cada turno. De manera que esos dados, en función del valor que tengan, nos van a permitir acceder a diferentes zonas de nuestra oficina central, pero también nos van a permitir utilizarlos o no en nuestras cartas, para colocarlos encima de las cartas. Si os fijáis en la línea de cartas segunda, vemos ahí ese mazo de cartas azul que pone edificio, y si seguimos hacia la derecha, nos vamos hasta la cuarta carta, vemos que hay encima del texto que tiene en la parte inferior, luego viene el dibujo del edificio, y encima del dibujo de ese edificio nos aparecen como dos espacios para colocar dados, y vemos ahí un símbolo igual entre esos dos espacios cuadrados para colocar dados. Por ejemplo, esa carta necesita que coloquemos ahí dos dados con el mismo valor para poder hacer el efecto que la carta tiene debajo, en esa zona gris de la parte inferior. Y después la carta de por sí al final de la partida nos daría puntos. Hay una expansión más pequeñita que lo que nos incrementa es la interacción entre los jugadores. Vamos a poder actuar sobre la zona de juego del otro jugador, vamos a poder afectarle, vamos a poder retrasarle y vamos a poder incordiarle. Os recuerdo las dos expansiones de Fábricas Fantásticas: Manufacciones, que nos incorporan más cartas y el tercer recurso, y Subterfugios, así se llama, la pequeña expansión que incorpora la interacción intensa entre los jugadores. Continuamos con la F en esta recomendación de juegos para comenzar una ludoteca, para proseguir. Si te han regalado un juego estas navidades, quieres empezar tu ludoteca, o has recuperado tu afición por los juegos de mesa que tenías pues hace unos años, te han regalado algún juego y a lo mejor en su momento tuviste que desprenderte de tu ludoteca que tenías, o simplemente, bueno, pues por lo que fuera dejaste de tenerla o se la cediste a alguien, o simplemente se deterioró, no tenías muchos juegos y no seguiste comprando, y ahora quieres retomarla y estás un poco perdido porque pasaron muchos años y ahora ves tantas novedades, tantas cosas, tantos tipos de juegos y a lo mejor te abruma un poco. Pues seguimos con esas recomendaciones. Seguimos con la F y un juego que salió en el 2023 y que ha tenido bastante éxito. Ha sido este Forest Shuffle, un juego de cartas de 2 a 5 jugadores, ya veis, a partir de 10 años, 12 años, 2,17 sobre 5 en esa dureza para acceder al juego. Es un juego que en el ranking familiar ocupa el puesto 124 y en otro tipo de ranking clasificaciones pues está pues más perdido en las listas. Sin embargo, es un juego que ha tenido mucho éxito, es un juego muy asequible, un juego de naturaleza que consiste en conformar, aquí lo vamos a ver, veis ese pequeño tablero central donde van a ir apareciendo cartas y donde los jugadores van a ir depositando cartas cuando pagan, porque para bajar las cartas de tu mano a tu zona de juego, lo que vemos debajo del tablero es la zona de juego de un único jugador. Para bajar las cartas a tu zona de juego tienes que pagar con otras cartas de tu mano y las tienes que poner en el tablero central. Los jugadores tienen varias acciones, una de ellas es jugar cartas, otra es robar cartas. Cuando robas cartas puedes robar del mazo que vemos a la izquierda del tablero central, o puedes robar cartas de lo que se llama el claro del bosque, que es donde se van colocando las cartas que los jugadores van depositando. Por lo tanto, cuando dejamos cartas para bajar una de nuestra mano, le podemos estar dando al contrario la opción de encontrar la carta que necesitaba. Y además, cuando bajamos un árbol, una carta de árbol, automáticamente del mazo principal sale una carta al claro del bosque de forma obligatoria. Como veis, la zona de este jugador tiene unas cartas de árboles y alrededor de ellas veis que hay cartas de diferentes especies, pues de plantas, de animales, de insectos, y en eso consiste el juego. Bajamos una carta de árbol. Esta carta de árbol va a provocar una puntuación al final de la partida porque va a tener alguna habilidad y nos va a permitir también a lo mejor puntuar otras cartas. Y alrededor de cada árbol podemos poner cartas, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Las cartas, como veis ahí algunas, y si no tenéis más detalle en las cartas que están puestas en el claro del bosque, veis que las cartas están partidas de forma horizontal y de forma vertical. Es como si hubiera dos cartas en una. La carta se puede utilizar por el lateral izquierdo o por el lateral derecho, se puede utilizar por su parte superior o por su parte inferior. Así, en el árbol de la izquierda vemos que hay un ave
en la parte superior, vemos que hay una seta, un hongo en la parte inferior y vemos que hay un animal en una rama del árbol en la parte izquierda. Y por ejemplo en la parte derecha vemos que hay un árbol también en la parte derecha que tiene todos sus espacios ocupados e incluso hay varias réplicas del mismo animal en la parte derecha. Se pueden colocar cartas de diferente manera y vamos a puntuar por muchas cuestiones. Va a haber cartas que se van a enlazar entre ellas y van a permitir hacer combos de puntuación. Va a haber otras cartas que nos van a dar puntos si todo el árbol está complementado en todos sus laterales. Va a haber árboles que van a dar puntos entre sí por árboles de la misma especie, animales que van a dar puntos si existen X variedades de árbol en nuestro bosque, animales que se pueden ir enlazando en la misma especie y nos van a dar puntos. En fin, se trata de nuestra mano de cartas ir colocándola alrededor de esos árboles para tener puntuaciones, para enganchar puntuaciones de unas cartas con otras. Hay que estar pendiente de lo que el otro jugador va robando y de lo que el otro jugador va montando en su zona de juego para no dejarle cartas que le puedan interesar. El mazo principal de robo se divide en partes y en la última parte del mazo se introducen unas cartas, 3 cartas, si no recuerdo mal. Cuando aparezca la tercera de esas cartas se desemboca el final de la partida. A veces puede ser un poquito antes, a veces un poquito después, pero siempre es en el último tercio de la partida. Incluso para aquellos que ya conocéis el juego, que sepáis que ya va a salir una expansión, Forest Shuffle Alpine. Animales de los Alpes. Es una expansión pequeñita, es una mini expansión, cuya caja va a coger dentro de la caja del juego base, salvo que tengáis las cartas enfundadas que a lo mejor no os coge. Pero en principio, tal y como viene el juego de fábrica, si no lo enfundáis, esta expansión Forest Shuffle Alpes va a poder entrar con caja y todo dentro de la caja del juego base, porque solamente va a traer 36 cartas y alguna nueva cuestión de reglas pequeñita. Hemos visto el manual, las reglas varían muy poquito y las cartas resultan bastante interesantes. En esas 36 cartas van a venir nuevos árboles, nuevas especies de árboles y nuevas especies de todo tipo de animales, insectos y demás. Pero son pocas cartas, es una mini expansión. Continuamos con la letra F. Y nos vamos ahora a otro juego de cumplir patrones, pero de una forma muy diferente. Nos vamos a la playa, nos vamos con nuestras tablas de surf y vamos a jugar a este FIFA. FIFA, que es un juego que nos trajo SD Games en español el año pasado. El juego es del 2022, pero llegó a España en el 2023. Es un juego abstracto que ya veis que en el ranking general está perdido en la noche de los tiempos, más allá del puesto 3000. Como juego abstracto está en el puesto 111, pero es un buen juego. Un juego de 2,11 sobre 5 en esa dificultad de acceso. A partir de 10 años, la comunidad dice que a partir de 8 años, así que ya veis, un juego accesible. Y es un juego, pese a lo que dice ahí, que se ha colado, la comunidad dice de 1 a 5, es un juego de 2 a 5 jugadores. Un juego de 2 a 5 jugadores. No tiene modo solitario. Y es un juego abstracto de cumplimiento de patrones, pero que os decía, ahí veis la portada, nos vamos a ir a la playa, nos vamos a ir con nuestras tablas de surf. Es un juego en el que vamos a tener que colocar fichas. Cada jugador va a tener que conformarse y construirse su tablero. Vamos a verlo. Aquí veis el tablero. Este tablero donde vamos colocando esas fichas de madera circulares que tienen diferentes dibujos. Y veis en la parte izquierda y superior como unas tablas de surf que tienen unos patrones para poder puntuar. Cuando colocamos una ficha en nuestro tablero, esa ficha tiene que tener una de esas tablas. Puede ser en horizontal, en vertical o incluso en diagonal. Siempre tiene que estar relacionada con una tabla. No podemos colocar una ficha que no tenga relacionada una tabla. Colocamos ficha, al principio ya vamos a tener que colocar una tabla. Luego puede ser que si seguimos la misma línea no vengamos obligados a colocar tabla, aunque podemos hacerlo. Y como veis, las tablas nos van a dar diferentes puntuaciones. Por ejemplo, nos vamos a la de arriba a la derecha. Esa quedaría 7 puntos. Ya la tiene cumplida porque el requisito que pide es que los dibujos que tiene las fichas sean todos diferentes. Y como veis, en esa columna, desde la planta que aparece al principio hasta la flor que hay abajo, los 5 dibujos son distintos y por lo tanto cumple esa tabla. La que tiene al lado,
Ya veis que la moneda de puntuación no está descubierta del todo, porque cuando conseguimos cumplir el requisito, el patrón que nos pide esa tabla de surf, le daríamos la vuelta y la moneda quedaría totalmente descubierta, como pasa en los 7 puntos de la derecha. La de la izquierda lo que nos está pidiendo es cumplir un patrón de color, pues aparece como esa gota de pintura con colores, cumplir un patrón de color en el que tengamos en esta columna, nos pone 2A y 3B. 2 fichas tienen que tener el mismo color y otras 3 fichas tienen que tener el mismo color. Y los colores no se pueden repetir entre ese grupo de 2 y ese grupo de 3. A partir de ahí la colocación de las fichas puede ser la que queramos, no tienen por qué estar juntas. Ese jugador está intentando tener fichas de color morado y fichas de color amarillo. Cuando colocas no tienes por qué decidir todavía cuál va a ser el color que va a ser 2 fichas y el color que va a ser 3. Puedes ir poniendo una segunda amarilla, una segunda morada, en el momento que salga o una amarilla o una morada, pues ya vas a cumplir el patrón de 2 de un color y 3 de otro color. Como veis a la izquierda, esa tabla de surf que tiene un 10 todavía sin descubrir del todo, lo que está pretendiendo es hacer una fila horizontal en la que todos los números sean iguales. Por eso tiene fichas de diferentes dibujos, pueden ser incluso de diferentes colores, pero está buscando fichas que tengan el número 3 para cumplir esa fila. Y la fila de abajo, la que tiene un valor de 3, tiene una puntuación muy pequeña porque ahí da igual el tipo de fichas que pongas. Pongas lo que pongas, en la combinación que sean, colores distintos, colores iguales, números diferentes, números iguales, dibujos diferentes, dibujos iguales, las combinaciones que tú quieras, siempre vas a puntuar 3 puntos. Poco, pero al final puede ser una solución para puntuar al final de la partida una puntuación por no dejar una fila sin puntuar. Durante cada ronda los jugadores van robando las fichas de una bolsa y se van colocando, se puede jugar incluso de forma simultánea. Por lo tanto, todos los jugadores al mismo tiempo van a completar su tablero, todo el mundo va colocando una ficha a la vez. Cuando los tableros estén cumplimentados, se ve cuántas tablas de surf hemos conseguido puntuar, porque las tablas están colocadas previamente, como explicamos antes. Bueno, el que tenga más puntos gana la partida. Encima veis una concha, veis una ficha de moneda, veis una ficha diferente. Hay una serie de fichas que tienen cuando salen las fichas de la bolsa, algunas tienen una concha que no entran en el juego, no van a formar parte de ningún patrón. Nos van a permitir utilizar las conchas. Las conchas nos van a dar, hay como unas 6 conchas por jugador en su color y nos van a permitir realizar habilidades especiales que van a romper un poco las reglas tradicionales. Nos van a permitir cambiar fichas de sitio, nos van a permitir cambiar tablas de sitio, nos van a permitir intercambiar fichas que tenemos sin colocar por las que tenemos colocadas, con fichas de la bolsa, en fin, diferentes habilidades para intentar salir de algún problema que nos hayamos metido al ir colocando las fichas. Se va acercando el final de la partida y vemos que no vamos a ser capaces de cumplir algo según la colocación que tenemos y esas habilidades nos pueden facilitar la colocación. ¿Qué ocurre? Que cada vez que utilizamos una concha vamos a perder puntos, vamos a tener puntos negativos al final de la partida, porque las conchas no utilizadas nos dan puntos con esa moneda que veis dibujada en la concha y por lo tanto no vamos a puntuar aquellas conchas que hayamos utilizado, vamos a perder esos puntos para el final de la partida. Y ahora nos vamos con una mecánica muy exitosa, que es la construcción de mazo. Y hay un juego de construcción de mazo muy temático, muy familiar y muy asequible, que no es otro que este Hogwarts Battle, Harry Potter Hogwarts Battle, un juego de 2 a 4 jugadores, ya veis 208 en el rango de acceso al juego. A partir de unos 10 años se podría jugar, ahí veis lo marcado por el juego, la opinión de la comunidad, partidas de entre 30 y 60 minutos. Y en el rango familiar el juego se encuentra en el puesto 88, en los temáticos 129, en el total en el 373. Este Harry Potter Hogwarts Battle en un 7,4 de puntuación. Tiene varias expansiones este juego, muy interesantes, que aumentan la rejugabilidad e incluyen algunas nuevas mecánicas. Es un juego muy curioso porque aquí lo veis, en la caja, veis a la izquierda de la caja veis unos dados y detrás de los dados veis unas cajitas. Son como capítulos, porque el juego se va descubriendo según vamos jugando. Y por eso es un buen juego de iniciación, porque empieza muy básico, nos explica las reglas principales del juego. Un juego de construcción de mazo es un juego en el que nosotros empezamos con unas cartas y esas cartas nos van a permitir dos cosas: o jugar la carta para hacer su habilidad, o con los valores de compra que tengamos en nuestras cartas, veis en el tablero, a la derecha,
hay dos columnas de 3 cartas, que encima tienen un mazo boca abajo. Ese es el mercado de cartas. En un juego de construcción de mazo lo que vamos a hacer es lo que os decía, jugar las cartas de nuestra mano para hacer una habilidad, o utilizar las cartas de nuestra mano con su valor de compra para comprar nuevas cartas en el mercado y mejorar nuestro mazo. Veis que en la parte inferior del tablero hay un tablero individual, cada uno de los 4 jugadores alrededor del tablero tienen su tablero individual, encima tienen sus cartas de personaje, a la izquierda tienen su mazo y a la derecha tienen el descarte. Las cartas que vamos comprando formarán parte de nuestro mazo en próximos turnos. Cuando el mazo de robo se va acabando, barajamos los descartes, volvemos a poner el mazo para ir robando, y en cada turno utilizamos las cartas de nuestra mano, las vamos descartando, vamos comprando cartas que pasan al descarte, algunas habilidades permiten que las cartas compradas pasen directamente a formar parte de nuestro mazo y así más pronto nos salgan en próximos turnos, pero bueno, vamos robando. ¿Qué ocurre? Que empezamos muy básico en el juego. Esas cajas que están en la parte trasera que os decía, cuando acabamos un capítulo, abrimos la siguiente caja, nos aporta nuevas instrucciones, nos puede aportar nuevos elementos, por ejemplo, los dados que tenemos en la parte superior, no empezamos con ellos el juego, van a salir en alguna de las cajas posteriores, va a haber nuevas reglas, por lo tanto vamos a aprender las reglas poco a poco, con cada capítulo se nos van a ir introduciendo nuevas reglas, es como los tutoriales a veces de los videojuegos, empezamos poco a poco, nos van explicando normas, nos vamos enfrentando a nuevos retos, nuevos peligros, vamos aprendiendo nuevas habilidades, nuevas reglas, nuevas formas de jugar, aquí pasa lo mismo. Vamos viviendo un tutorial continuo, empezamos desde cero con lo más básico y cada capítulo nos introduce en nuevas reglas y vamos teniendo nuevos retos. Aparecen también nuevas cartas para el mazo del mercado, aparecen nuevas cartas para los enemigos, porque al lado de la zona del mercado veis un cuadrado más grande donde hay diferentes cartas desplegadas y ahí están nuestros enemigos. Ahí se van a desplegar las cartas de los malos contra los que nos vamos a tener que enfrentar. Veis que en la parte inferior del tablero hay como unas pequeñas fichas que también andan por aquí entre los jugadores, que son como de rayo, que son los daños que podemos hacerle al enemigo. También veis como hay como unos corazones en el centro de nuestros tableros personales y como unas monedas, que es con lo que vamos a poder comprar las cartas. Ese corazón va a ser nuestra vida, que nos van a ir infligiendo daño las cartas de los enemigos que van a ir saliendo. Nos vamos a tener que ir enfrentando contra unos escenarios que están en la esquina superior izquierda, contra unos eventos que están en la parte derecha de ese cuadrado central, en la parte superior derecha, y contra unos enemigos que están en la parte inferior. Todo eso nos va a ir creando dificultades y nos va a ir creando adversarios que nos van a provocar daños en cada ronda y que nosotros tenemos que intentar vencer. Juego de construcción de mazo progresivo en el que vamos aprendiendo con los capítulos del juego y que se puede jugar perfectamente en familia y es un buen juego para introducirse además en la construcción de mazo. Seguimos y damos un salto importante en las letras, nos vamos hasta la M y a quién, bueno, sí, iba a decir, a quién no le gusta Marvel. Bueno, pues hay gente a la que no le gusta Marvel. Pero también es cierto que Marvel tiene muchos seguidores y hay muchos juegos de Marvel, pero hay uno que es perfecto para empezar, para iniciarse en los juegos de mesa y para dar los primeros pasos en una ludoteca, y ese es Marvel United. Ya veis, un juego de 1,82 sobre 5, totalmente asequible. Dice la caja, a partir de 14 años, dice la comunidad, no, a partir de 8. Esto se juega con niños. En las familias, en las casas se juega con niños porque no hay ningún problema, y para los adultos también es muy divertido. Nosotros jugamos, yo juego a Marvel United, me encanta, es muy divertido. Y aparte es muy sencillo, montas la partida abriendo la caja, se juega pues, rápidamente, ágilmente, es muy entretenido, no tienes que romperte la cabeza y tiene unas minis espectaculares y una temática muy chula y tiene retos. Tiene diferentes cajas, esta sería la primera de las cajas. Hay cajas, aquí sí que tenéis que tener cuidado. Hay cajas de juegos base, digamos, que permiten jugar con la caja tal cual. Y luego hay cajas de expansiones, que van a necesitar cajas base. Entonces, tener cuidado si vais a decidiros por Marvel United, de empezar por una caja básica, que permita jugar desde el principio y que no sea una caja de expansión. Preguntáis en la tienda, hay varias cajas base y bueno, pues fijaros, en los juegos familiares está en el puesto 58, una nota de 7,6. Se puede jugar en solitario. Eso sí, porque también hay gente que empieza y que a veces no tenemos gente con quien jugar y jugamos en solitario. Pues Marvel United lo permite, pero tened cuidado y fijaros en que sean cajas base que se puedan jugar de forma completa. Por ejemplo, tenemos también la opción de X-Men, en lugar de que sean los héroes de Marvel, tipo pues, Capitán América, Iron Man, Hulk y demás, pues tenemos también una caja base con la temática de los X-Men. Y ya veis, también
2 sobre 5. Y la misma valoración de la comunidad, a partir de 8 años. De 1 a 5 jugadores, dicen que lo mejor es jugarlo a 3 en este caso. Ya veis que este era de 1 a 4 y el X-Men es de 1 a 5. Incluye alguna forma diferente de jugar. Siempre las cajas, aunque no penséis que es lo mismo con otra temática. Siempre incluyen algo. Cada caja que va saliendo incorpora algo nuevo, algo diferente a las cajas básicas anteriores. Y está muy bien. Al final vamos a tener un juego en el que vamos a tener diferentes localizaciones a las que tenemos que acudir para atrapar a los malos, para salvar a los civiles, para tratar de vencer a dificultades, que son, veis esas miniaturas que están puestas en las localizaciones, y la pequeña carta que hay son las dificultades que tenemos que vencer para liberar esa localización. De esa forma circular veis esas cartas de los personajes que les van a permitir realizar acciones, y entre medias veis esas cartas de cráneo rojo, que son las acciones del enemigo, que está puesto en la zona central. Veis ahí ese tablero central donde están las cartas de las misiones que tenemos que cumplir y la tarjeta del enemigo al que nos tenemos que enfrentar, porque la caja base trae varios enemigos a los que nos tenemos que enfrentar, que tienen diferentes dificultades y diferentes retos a los que nos tenemos que enfrentar durante la partida. Siguen saliendo cajas, ha salido una caja base de Spider-Man en este mes, va a salir una caja nueva de Spider-Man. Y van a salir más cosas en el mes de junio de Marvel. Además hay un tapete donde se puede colocar todo, en fin, mucho material. Una de las mecánicas que tiene bastante éxito y que hay juegos muy buenos es esa mecánica de roll and write, de lanzar dados y después escribir algo en alguna hoja donde vamos a tener que ir desarrollando nuestra partida. Y uno de esos juegos roll and write de mucho éxito y muy asequible es, en español, Optimus. Como el juego es alemán, pues no se llamaba Optimus, pero en español, que lo saco de Vir, se llama Optimus. Ya veis, un 87 sobre 5, a partir de 8 años, 30 minutos de partida. De 1 a 4 jugadores, tiene un modo solitario que es muy entretenido, es que es abrir la caja y ponerse a jugar. Y como más le gusta a la gente jugar este juego es a 2 jugadores, pero se puede jugar hasta 4. Nosotros hemos probado en solitario, a 2 y a 3 jugadores. Y funciona igual de bien en cualquier situación. No lo hemos probado a 4, pero nos imaginamos que va a funcionar igual de bien porque es que el juego, pues, que incrementen o disminuyan los jugadores no afecta a la forma de jugar. Lo único que es más entretenido jugar contra otros jugadores que en solitario, pero a veces no hay otra opción. Incluso es un juego que en solitario se puede jugar en un espacio muy reducido. Es un juego que ya veis, como juego familiar está en el puesto 24, o sea, bastante bien situado. Y en este juego, que ya veis aquí, Optimus de Vir, los protagonistas van a ser los dados y esa hoja que tenemos detrás. Como veis, hay 6 dados. Dado blanco, dado naranja, amarillo, dado morado, azul y verde. Y todo esto porque en nuestra hoja de puntuación vamos a tener esas zonas de color. Como veis, en la parte superior tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, las rondas que vamos a poder jugar. La quinta y la sexta se juegan en función del número de jugadores. Y de la primera a la cuarta, veis que debajo de los números hay unas bonificaciones que van a recibir los jugadores para enfrentarse a esa ronda. En la parte izquierda tenemos el espacio para colocar 3 dados. Después una serie de bonificaciones. La primera es la de volver a tirar los dados, la segunda es la de poder tener un dado más, y después tenemos 5 zonas, la zona amarilla, la azul, la verde, la naranja y la morada. Se van a corresponder con cada uno de los dados que hemos visto, porque el dado blanco es un dado comodín, que nos sirve para 2 cosas, para sustituir a un dado de otro color, podemos utilizar el dado blanco como un dado amarillo, un dado verde, un dado naranja, un dado morado, o para utilizarlo en conjunto con el dado azul. El dado azul no juega solo, juega siempre en colaboración con el dado blanco. Y al final, ¿qué se va a utilizar? El valor que sale en el dado. Si tengo un 1 amarillo, lo puedo seleccionar y tachar el 1, cualquiera de los dos unos que aparecen en el espacio amarillo. Si tengo un valor verde, podré tachar una casilla verde si ese valor verde es mayor o igual que el valor que aparece en esas zonas verdes que se van cubriendo de izquierda a derecha. En la zona naranja puedo poner cualquier valor de dado, al final de la partida se sumarán los valores de los dados para tener los puntos del final de partida, y en la parte morada podré ir sumando dados en valor creciente,
en valor creciente. Se ponen de izquierda a derecha, los dados de la derecha tienen que ser de mayor valor que el valor que está a la izquierda y cuando llegamos al 6 volvemos a empezar otra vez. ¿Qué tenemos que hacer? Tiramos los 6 dados y escogemos uno para poner nuestra zona de juego. Problema, al escoger un dado, el resto de dados que tengan un valor inferior tengo que retirarlos. Ya no voy a poder tirarlos en mi siguiente tirada. Como máximo tengo 3 tiradas. Si me quedo sin dados, pues no puedo hacer las 3 tiradas. Un 5 puede ser un valor muy interesante, pero si cojo el 5 y en la tirada de dados otros dados tienen un 4, un 3, un 2 o un 1, esos dados tengo que descartarlos para mis siguientes tiradas. Y por lo tanto tengo que tener precaución. En una primera tirada, coger un dado de un 5, como todo lo que haya diferente sean menores que 5, ya no puedo tirar más dados después. Entonces, no siempre voy a poder coger el color del dado que me interesa en el valor que me interesa, porque a lo mejor en ese momento supone renunciar a tirar dados en las siguientes tiradas y a lo mejor no puedo completar las 3 tiradas. Como máximo me puedo quedar con 3 dados, como máximo puedo hacer 3 tiradas. Escojo un dado en cada tirada. Vuelvo a tirar los dados que tengan el mismo valor o un valor superior. ¿Qué pasa con los otros dados? Se descartan y al final de mi turno los otros jugadores podrán escoger un dado que yo no haya utilizado para anotarlo en su hoja de juego. Y así vamos a ir jugando las tiradas. Según van avanzando las partidas, o sea, las rondas, veis que según vamos colocando dados y completando líneas, columnas o avanzando en la zona verde, naranja o morada, vamos a llegar a bonificaciones que están ahí dibujadas en las zonas. Esas bonificaciones nos van a permitir anotar valores en otras zonas de nuestra hoja, marcar casillas de otros colores. Y los lobos, esos zorros que aparecen ahí, no sé si es un zorro o un lobo, no me acuerdo, poder puntuar al final de la partida una vez más el color con el que hayamos obtenido una menor puntuación. Lo vamos a poder puntuar una vez más. Una vez más por cada lobo, por cada zorro al que hayamos llegado o al que hayamos completado. Y si veis en la parte superior, esa parte que tiene un +1 y una serie de espacios para anotar, es que vamos a poder conseguir un dado más. ¿Qué vamos a hacer con ese dado más? Cuando se haya terminado el turno, bien como jugador activo, voy a poder escoger un dado más, cualquiera de los 6, lo haya utilizado o no, para hacer otra anotación en mi hoja, pero además, cualquiera de los jugadores que estén esperando que yo termine, con ese dado más, también van a poder utilizar uno de los dados descartados y otro dado cualquiera, haya sido de los descartados o no. Un juego muy entretenido, Roll and Write, que se puede utilizar desde cero para aquellos que empezáis vuestras ludotecas. Que si estás empezando tu ludoteca y buscas algún juego específico para 2 jugadores, pues también te vamos a traer una recomendación. ¿Y qué sería este Splendor Duel? Ya veis, 1,97/5, totalmente accesible desde 10 años, exclusivo para 2 jugadores, partidas de unos 30 minutos. Ya veis que en el rango familiar está en el puesto 14, muy bien ubicado. En el rango de juegos de estrategia en el 104 y en el rango general en el 135. O sea, es un juego muy bien situado, muy bien valorado, con esa puntuación de 8 puntos de nota media para este Splendor Duel, un juego del 2022 y que nosotros pudimos probar en el 2023 y que se colocó en el top de los mejores juegos que probamos el año pasado. Así que, bueno, pues todo eso hace entender que para nosotros es un juego muy recomendable y por su accesibilidad en reglas, pues un juego muy recomendable también para aquellos que empiezan su ludoteca, que empiezan la afición en los juegos de mesa. Es un juego que es una versión para 2 jugadores de un juego que ya existe, el Splendor, que se puede jugar a más jugadores y que incluso hay una caja con una temática Splendor Marvel, para aquellos que les guste mucho esa temática de Marvel. Ya veis aquí el juego, hay un tablero central ahí a la izquierda donde va a haber unas fichas plásticas muy chulas que se van a ir colocando en el tablero de forma progresiva, se van sacando de una bolsa, se van colocando, se van gastando durante el juego, vuelven a la bolsa y se vuelven a ir sacando por acciones del juego, y los jugadores van a poder robar fichas de ese tablero con una serie de restricciones. No se pueden coger fichas de cualquier manera. Esas fichas representan piedras preciosas, hay un despliegue de cartas en el tablero central, un despliegue de cartas que vamos a intentar conseguir a través de cumplir el patrón que tiene de diferentes gemas que requiere para poder llevarnos esa carta a nuestra zona de juego. Puede requerir diferentes gemas y diferente número de cada una de esas gemas. Al final, esas cartas de por sí también nos van a dar
como si tuviéramos una gema de ese color. Las cartas nos van a dar puntos al final de la partida y se puede ganar la partida de varias maneras. Se puede ganar por llegar a un total de 20 puntos. Lo veis aquí en la esquina inferior izquierda, veis una loseta un poquito grande que tiene en su parte superior como 3 anotaciones. 20 puntos a la izquierda, el primero que llega a 20 puntos gana la partida. 10 coronas porque las cartas tienen coronas dibujadas. Tener 10 coronas también nos da la victoria. Y 10 puntos en cartas de un solo color también nos daría la victoria. El primero de los jugadores que alcance uno de esos 3 aspectos conseguiría ganar la partida. A la derecha, en la esquina inferior derecha, veis ahí pues un pequeño pergamino, como un manuscrito plástico, que eso nos va a permitir tener determinadas ventajas que se van a poder conseguir durante la partida, que vamos a poder incluso robarle los suyos al contrario, y nos va a dar pequeñas ventajas durante la partida. Las cartas las vamos a ir colocando por color, haciendo una columna. Eso, por ejemplo, si veis arriba, el jugador que tiene ya desplegadas una serie de fichas de diferentes gemas, pues tiene 3 cartas rojas que le dan ya 3 gemas rojas. Tiene una carta azul con 2 gemas azules y una carta verde que aporta una gema verde. Eso lo veis en la parte superior, en la banda de color que está en la parte superior de la carta. Y en la parte izquierda veis los puntos que dan las cartas. No todas las cartas dan puntos, pero sí nos aportan gemas de ese color. Luego habrá un despliegue central con cartas de gemas que nos darán más puntos, nos darán coronas y nos darán también efectos. Debajo de la puntuación de las cartas veis en la carta verde que debajo del 2 hay otro pequeño icono, que es que hay determinados efectos que nos dan las cartas, como 3 o 4 efectos, que nos permiten tener determinadas ventajas, volver a jugar otro turno, bueno, una serie de cuestiones. Al final no todas las cartas dan puntos, pero todas las cartas dan gemas. Y bueno, hay que tratar de conseguir ese objetivo o uno de los 3 objetivos que nos indicaban para ganar la partida. Un juego rápido, ágil, sencillo, muy entretenido y también muy recomendable. Y llegamos al Terra Mare, Land vs Sea en su edición original, Terra Mare en la edición de Devir, otro juego de colocación de losetas de 2 a 4 jugadores y que realmente nosotros lo utilizamos sobre todo a 2 jugadores porque cambia la forma de jugar según vas incluyendo jugadores en la partida. Como más nos gusta es a 2 jugadores, aunque puedan jugar 4, realmente para nosotros es como si fuera un juego a 2 jugadores. Aunque pone ahí 14 años, ya veis lo que dice la comunidad, es un juego más sencillo de lo que aparenta, 1,73 sobre 5, partidas incluso más cortas de lo que pone ahí de 40 minutos. Es un juego abstracto en el puesto 56 de juegos abstractos y luego en la clasificación familiar y general pues ya está muy avanzado dentro de la clasificación. Como os decía, cuando Devir lo publicó como Terra Mare. Aquí veis las losetas que van a robar los jugadores y detrás la propia caja sirve de tablero para la puntuación. Es un juego que permite, es muy bueno también para introducirse en los juegos de mesa, en los juegos de colocación de losetas, porque tiene como varias reglas que se pueden introducir de manera progresiva. Se puede jugar una partida con más o menos reglas. Eso hace que, como pasaba en el Hogwarts Battle, nos podamos introducir en el juego poco a poco. Podamos hacer una primera partida con las reglas básicas y luego podemos introducir poco a poco otras reglas para hacer la partida más compleja, también más completa y también más interesante. Uno de los jugadores va a ser el que juegue con la tierra y otro con el mar. Realmente los jugadores van a robar losetas igualmente, las van a ir descubriendo y las van a ir colocando. Pero uno de los jugadores va a puntuar por la tierra y otro por el mar, según se vayan formando secciones completas de tierra y de mar. Las secciones de mar que quedan encerradas entre secciones de tierra y las secciones de tierra que se conforman y que ya no tienen otras zonas donde seguir ampliándose. Sería como las ciudades de Carcassonne, las zonas de tierra, para entendernos. Hay que conformarlas, hay que cerrarlas. Y las zonas de mar tienen que quedar encerradas por tierra. Entonces vamos a ir colocando las losetas. Cuando yo coloco una loseta, tiene agua, tiene tierra. La coloco como me interesa a mí, pero también puedo estar favoreciendo al oponente. ¿Cómo colocarla entonces? Porque yo la necesito, pero a lo mejor le estoy cerrando su zona. Además se puntúa, pueden puntuar los 2 jugadores, porque cuando se cierra una zona, el propietario
de la tierra o el propietario del mar va a puntuar esa zona cerrada, pero el que la cerró también va a recibir puntos. Entonces a lo mejor me interesa a mí cerrar una zona, primero, para que no la siga extendiendo, porque a lo mejor puede colocar otra loseta que le permita seguir expandiéndola. A lo mejor me interesa a mí cerrársela para que su zona sea pequeña y le dé menos puntos, y además llevarme puntos porque le cierro su zona. Pero hay que tener cuidado en cómo colocamos las cosas. Además, según vamos incorporando instrucciones, como veis ahí, podemos puntuar por caravanas que estén adyacentes, por barcos que estén adyacentes, por barreras de coral que estén adyacentes, por montañas que estén adyacentes. Esas son reglas que se van incorporando al juego. Las losetas siempre tienen presentes esos elementos, pero hay partidas básicas en las que no hacemos caso a esos elementos, no van a entrar en juego en la partida y no van a puntuar, entonces nos olvidamos un poco, y según vamos aprendiendo el juego vamos incorporando, pues vamos a puntuar los barcos para el jugador que lleva el mar y los carros para el jugador que lleva la tierra. Vamos a ir puntuando las barreras de coral para el jugador que lleva el mar, las montañas para el jugador que lleva la tierra. Eso lo vamos incorporando. ¿Por qué? Porque claro, cuando coloco una loseta, le tengo que pensar. El mar, ¿qué tengo que puntuar yo? Si le favorezco, que puntúe la tierra. ¿Tiene barco o tiene carreta? ¿Tiene coral o tiene montaña? Entonces, todo eso, pues no hace falta incluirlo al principio de todo, de las primeras partidas que jugamos. Entonces, vamos incorporando posibilidades de puntuación y, por lo tanto, mayor dificultad a la hora de colocar una loseta. Cómo la coloco para que me favorezca lo máximo posible a mí y lo mínimo posible a mi contrincante. Y terminamos ya, porque llegamos al juego número 12, y tanto que terminamos que nos vamos a la W. Nos vamos a la W. ¿Pensamos juegos con W? ¿Juegos con W? Pues sí, hay juegos con W, y entre ellos está Welcome to. Welcome to, edición coleccionista. Welcome to, el perfecto hogar, edición coleccionista, una puntuación de 8,4, 2,13 de dificultad, seguimos manteniéndonos en el margen de que estén por debajo de 2,25 sobre 5, a partir de 10 años, partidas rápidas, de 1 a 6 jugadores, tiene modo solitario, y este sería un flip and write, sería otra mecánica, si hablamos del roll and write del Optimus, en el que tenemos que tirar dados y escribir algo en nuestra hoja. Este sería un flip and write. Vamos a voltear cartas y según lo que aparezca en las cartas vamos a dibujar cosas en nuestra hoja. Edición coleccionista que nos trajo SD Games en el año 2023. El juego original es de hace unos años, después incluso salió Welcome to the Moon, que también ha gustado bastante. El juego original es de hace unos años, pero la edición coleccionista reúne las diferentes expansiones que se fueron publicando del juego y además expansiones nuevas, y todo ello renovado, con nuevas ilustraciones. Además se sustituyeron las hojas de papel por pequeños tableritos tipo pizarra con rotuladores. Tiene incluido el modo solitario, tiene 39 cartas adicionales, ya tenemos las hojas y rotuladores borrables. La hoja clásica está reinventada por diferentes artistas que le han aportado una temática para jugar en la hoja clásica con unas ilustraciones diferentes, y después hay toda una serie de expansiones que trae el juego. Ya veis, como dice ahí, todos los Welcome en una sola caja y más, todos los Welcome que había y más. Es la edición coleccionista. Una oportunidad única, como nos dice la caja, para redescubrir el juego esencial de Flip and Write de Benoit Turpin, con todas sus expansiones, una edición revisada, ampliada y mejorada. 12 juegos que recomendamos para comenzar. 12 juegos que recomendamos si estás iniciando, conformando tu nueva ludoteca. Todos estos juegos los hemos jugado, todos estos juegos a día de hoy forman parte de nuestra ludoteca. El hecho de que llevemos ya, bueno, en mi caso, tropecientos años jugando juegos de mesa, no implica que no juegue a estos juegos. Y es que son juegos para iniciar, y luego ¿qué pasa? Y luego se siguen jugando. Se siguen jugando, los seguimos jugando, en nuestra ludoteca están. Os hemos mostrado la puntuación que tienen en la BGG. Son todos juegos que tienen una puntuación por encima de 7 puntos de nota media, y algunos incluso de 8 o de más de 8. Son juegos que la comunidad de jugadores, de aficionados a los juegos de mesa, los ha valorado como buenos juegos, y por lo tanto los podemos recomendar con tranquilidad. ¿Porque nos gustan a nosotros? Sí. ¿Pero le gustan a otra gente? También. ¿Les gustan a miles de personas a nivel internacional? Correcto. Entonces, son juegos que a lo mejor a alguno de vosotros no os gusta. ¿Por qué? Porque la temática no os gusta. ¿Cuál es la forma que tiene de jugar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Construir un mazo? ¿Tirar dados?
colocar trabajadores, cumplir patrones. Bueno, pues son mecánicas variadas que os hemos presentado y a lo mejor alguna no os gusta, no es de vuestro agrado, no es el tipo de juego con el que os vais a entretener o que os puede gustar. Y como digo en otros, pues la temática puede ser que no os atraiga. A lo mejor no os gustan los juegos de dados, o a lo mejor no os gustan los juegos de construcción de mazo, pero tenéis opciones diferentes. Y cualquiera de ellas, incluso todas ellas, no de golpe, porque la afición no es una cuestión asequible económicamente, pero bueno, os podéis tener ahí anotados vuestra libreta de futuras compras, de juegos deseados, de juegos que queréis jugar. Y también a los que estáis comenzando, recomendamos que si tenéis la suerte de que en vuestra localidad hay alguna asociación de juegos de mesa o se programan eventos relacionados con los juegos de mesa, que os acerquéis a probar juegos, que es la mejor manera de conocerlos antes de comprarlos. Nada más, como siempre, os agradecemos que sigáis el canal de Minimipel, que veáis nuestros vídeos y sobre todo, especialmente, os agradecemos que os suscribáis al canal, que os suscribáis y al hacerlo que activéis la campanita para estar al tanto de cuando se publican nuevos vídeos aquí en el canal de Minimipel. ¿Que tenéis familiares y amigos que están empezando, que han recibido algún juego y que dicen, oye, pues me han gustado los juegos de mesa, voy a comprar alguno más? Decirle, oye, pues pásate por el canal de Minimipel. Y si les gusta, que se suscriban. Suscribirse al canal de Minimipel es totalmente gratuito y es lo que a nosotros más apoyo y más ánimo nos da para continuar. Nada más, muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos aquí en nuevos vídeos en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. ¡Adiós!